Estamos hoy, esta tarde, en la plaza pública, en Radio y Televisión Solidaridad, para aportar sobre la dignidad de la persona, un testimonio, una entrevista, para tener una pequeña charla con nuestro amigo Jesús Marchal. Jesús es amigo nuestro desde los años de la adolescencia. Está casado con Mari Carmen, que era amiga íntima de Isa. Jesús estudió medicina y luego se hizo anestesista. Y Mari Carmen es enfermera. Se casaron y tienen 2 hijos, Jesús y María, de 14 y 9 años. Queremos que los conozcáis por la experiencia que viven actualmente, ya que desde hace 10 años Jesús está aquejado de una enfermedad que se llama esclerosis lateral amiotrófica y a día de hoy no puede moverse absolutamente nada, siendo un gran dependiente. La enfermedad, sin embargo, no le ha afectado por ahora a la capacidad de comunicarse ni a sus facultades mentales. Jesús tiene ahora 45 años y vamos a charlar con él. ¿Cómo diría Jesús que era la vida antes de la llegada de la enfermedad? Bueno, yo pienso que la nuestra era una vida normal de una familia cristiana. Tuvimos la suerte de que nuestros padres nos transmitieran la llama de la fe, a cada uno en su casa. Luego nos conocimos y decidimos fundar una familia, pero no una cualquiera, una familia cristiana en la cual nacieron mis hijos, a los cuales decidimos educar como cristianos. Esto hoy en día, es que yo iba a decir, pues una vida bastante convencional. Bueno, hoy en día esto es una riqueza, ¿no? Por lo demás, mi trabajo de anestesista pues me llevaba mucho tiempo, estaba siempre trabajando, hacía muchísimas guardias, también hacía trabajo de investigación y estaba todo el día, como siempre decimos, dejándome llevar por el ritmo de la vida, pues muy agobiado, como siempre decimos. Y bueno, esa era mi función, mis 2 roles sociales, el de padre de familia y el de médico, que trabajaba mucho. Y hasta que te jubilaste, ¿cómo fue tu vida de médico? Bueno, la verdad es que tanto Mari Carmen como a mí, los dos, en eso nos parecemos mucho. Siempre hemos pensado que la medicina es algo más que dar un cuidado a un enfermo. Es algo más que prestar, hacer un diagnóstico, un tratamiento, una técnica. Realmente la medicina, nosotros dos al menos, la vivíamos como una posibilidad de ayudar más a los demás. Entonces, pues bueno, los dos, yo hasta que me jubilé, hasta que dejé de trabajar, pues era muy feliz trabajando como médico. Y Mari Carmen, que sigue trabajando, pues ella encuentra la felicidad pues, en eso, en poder ayudar a los demás. ¿Cómo describirías la llegada de la enfermedad a tu familia? Bueno, hombre, la mía es una enfermedad muy incapacitante, pero afortunadamente, al menos la forma de mi enfermedad ha sido con una progresión lenta. Entonces, pues bueno, nos hemos ido adaptando todo, poco a poco. Yo lo comparo, incluso a mi hijo, ¿no? Lo comparo como a un envejecimiento prematuro. Es decir, como si mi hijo y Mari Carmen se enfrentaran a que papá está envejeciendo a un ritmo más rápido de lo habitual. Entonces yo empecé a perder fuerza en los brazos, después las piernas, cada vez podía hacer menos cosas, entonces cada vez necesitaba más ayuda y bueno, ellos poco a poco fueron interpretando este cambio, ¿no? De que yo antes hacía más cosas y ahora eran ellos los que me ayudaban. Probablemente al vivirlo con tranquilidad y bueno, sin agobio, pues lo hemos tomado con mucha naturalidad, es decir, la enfermedad en mi casa se vive pues como si papá, pues bueno, cuando estáis sentados pues no le pasa nada, realmente no tengo sensación de enfermo. ¿Y cómo cambió tu vida desde el punto de vista social o profesional? Bueno, eso sí que puede ser una sorpresa y yo estaba acostumbrado en los últimos años trabajé en las unidades del dolor y cuidados paliativos, entonces yo estaba acostumbrado a tratar con personas muy enfermas, pero fue una pequeña sorpresa el
que cuando te conviertes en un enfermo, en especial enfermo en silla de ruedas, en una persona discapacitada, digamos que socialmente la escala baja muchísimo. Es decir, era un poco una sorpresa, ¿no? De que antes se parara gente por la calle, de que antes te llamara gente, y de buena primera nadie aparece. Me quedo solo. Y yo, pero bueno, si yo antes era... Y no, de repente soy un enfermo en silla de ruedas. Eso es algo bastante llamativo, que, bueno, a lo que te vas acostumbrando poco a poco. Yo creo que la sociedad no asume bien, me asumía a mí bien cuando yo estaba sano, pero no ha sabido asumirme a lo mejor igual de bien ahora que tengo la enfermedad. O sea, siempre hay personas, estáis vosotros, hay amigos, hay familia, pero la sociedad en general como que me ha bajado unos cuantos peldaños. Cuando has comentado lo de que estuviste trabajando en la unidad de cuidados paliativos, ¿descubriste algo en el trabajo con ellos? Tanto ellos eran los que me enseñaban a mí. Realmente yo tuve mucha suerte con terminar mi carrera de anestesista allí y aprendí de ellos. Realmente yo podía a lo mejor ayudarle algo, pero ellos fueron los que más me enseñaron de cómo afrontar una enfermedad, de cómo la familia acoge y ayuda. Realmente fueron lecciones de vida todas las que yo recibí. ¿Y cuál es tu relación, ya que eres cristiano, que lo has comentado, tu relación con Jesucristo con la llegada de la enfermedad? También cambió. Yo digo que la mía era una familia cristiana y la mía sería una vida, pues entre comillas, normal. Pero resulta que cuando me quedé en casa, solo, pasaba las mañanas aquí, pues de repente el gran ritmo de vida y de ruido que yo llevaba afuera, al llegar aquí, se convierte en una vida tranquila, silenciosa. Como yo digo, mi camino de la enfermedad era un camino pequeñito, silencioso, oscuro. Entonces al llegar allí, pues una noche pues, se acercó Jesús, esa imagen que dice de Jesús que llama a la puerta, ¿no? Pues bueno, como estaba en silencio, lo oí. A lo mejor antes se había hinchado de llamarme y yo no lo había oído. Pero ahora en este silencio de la enfermedad, pues lo oí y desde entonces se ha quedado dentro, en la casa del alma. Y bueno, ahora no sé qué hacer si Él no está conmigo, ¿no? Vamos juntos a todos lados y Jesús se ha convertido en el mejor compañero, con diferencia, para este caminar de la enfermedad. ¿Crees que el dolor o el sufrimiento han aportado algo a tu vida? Mucho. En eso yo tuve que... Porque yo venía de una mentalidad muy racionalista, la de médico, ¿no? Donde todo tiene que ser demostrado. Entonces, las primeras aproximaciones a lo que era el mundo del dolor o del entender para qué era el sufrimiento, yo intenté hacerlas desde un punto de vista racional. Entonces, había quien decía, eso que te lo ha mandado Dios. O quien decía, es que eso solamente se le manda a las personas que pueden aguantarlo. O es que eso es que tienes que aprender a llevar la cruz. Y todas esas cosas a mí al principio yo no la entendía. Si Dios es mi Padre y es bueno, porque va a querer nada malo para mí, ¿no? En ese sentido, esa gira mía de ir leyendo un libro tras otro, encontré bastante paz cuando leí la encíclica de Juan Pablo II, de Salvifici Doloris, donde él hablaba de que la enfermedad y el sufrimiento son un misterio. Es decir, no sabemos por qué viene, no sabemos por qué nos toca, pero ahí está. Lo que sí he descubierto es que Jesús, como decía alguien, no ha venido a abolir el sufrimiento, para eso no vino a la tierra, ni tampoco para explicarlo. Él vino para darle sentido. Y sí que es cierto que desde que mi amigo Jesús me acompaña, pues encuentro sentido a mi vida dentro del sufrimiento. Y he cambiado mucho. He cambiado mucho. ¿Cómo ves las nuevas corrientes que amenazan la vida desde tu perspectiva de médico y de enfermo? Hombre, que no pinta bien. Sinceramente, yo no lo veo... Vamos a ver, lo primero de todo es que lo que tendríamos que tener muy claro es que la vida es algo que no tendría que estar en discusión.
La vida es el don más valioso que tenemos, ¿no? Y debe de estar por encima de cualquier otro criterio. Yo comparo la vida, bueno, no comparo, la vida es como si fuera una cuerda larga, que tiene un principio y tiene un final. Y tenemos que cuidarnos mucho de que nadie la maltrate, ni la corte, ni le haga nada. ¿Por qué? Pues porque la vida tiene un valor sagrado, en especial para nosotros los cristianos, que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, no podemos disponer de la vida. Eso no nos corresponde. Lo que ocurre es que según diferentes criterios sociales hoy en día, pues yo puedo hacer con la vida un poco lo que quiera, lo cual no es la verdad. Un ejemplo, la pena de muerte en Estados Unidos. Pues en algunos estados, si tú cometes una falta, te pueden ajusticiar y te pueden matar. Eso que han decidido en aquel país, y a ellos les parece bien unas normas que ellos se han dado, aquí no nos parece bien y no estamos de acuerdo. Lo cual quiere decir que es que ellos tienen la verdad. Pues sinceramente para mí que no. La verdad es algo que está por encima. Otro ejemplo, una mujer lapidada, como salía hace unos días en la tele. En aquel país se han concedido pues, un grupo de personas que ajusticiar a una persona cuando comete un pecado. Bueno, eso aquí lo vemos como una barbaridad. De nuevo hay discordancia. Eso es un poco lo que quiero transmitir con que la cuerda, lo que es nuestra vida, es sagrada desde principio a fin. Y que todo lo que está sucediendo desde el punto de vista de lesionar la vida al final de la vida, al principio de la vida, son solamente criterios sociales. No tienen ninguna sustentación desde el punto de vista humano, ni mucho menos biológico. Y es que la vida comienza en el momento en que se produce la fecundación. Eso no tiene vuelta de hoja, es como un reloj. Ese inicio de la cuerda, ese empezar a contar hacia atrás, a contar hacia adelante, eso comienza en el mismo momento de la fecundación. Y a partir de ahí se pone en marcha una serie de mecanismos por los cuales esta persona empieza a crecer, pero ya es persona desde ese mismo momento. No hay ninguna otra razón que pueda decir que eso sucede antes. La cuerda empieza ahí. Y todo lo demás, pues bueno, vamos a dejar hasta las 14 semanas, vamos a dejar hasta las 24, vamos a dejar hasta que yo vea al niño. No son más que criterios que se ponen un determinado grupo de personas, pero tenemos que entender que desde la biología y desde cómo somos como personas humanas, el inicio de la vida es allí, cuando se produce la fecundación, y tenemos que defender a las personas. También has tenido experiencia, como dijimos antes, con pacientes en etapas terminales, ¿no?, de su vida. ¿Qué piensas sobre la eutanasia? Bueno, pues porque yo como médico nunca haría una eutanasia. Eso está muy claro, ¿no? Digo lo mismo que lo de la primera fase de la vida, como médico lo tengo claro, y al final, pues pasa lo de la cuerda. ¿Cuándo llega la cuerda al final? Pues cuando ha llegado. Ni antes, ni después. En ese mismo momento ha acabado. Yo, en la unidad de dolor y cuidados paliativos, he ayudado a mitigar el sufrimiento de algunas personas en fase terminal. Pero vamos, que esto no es ningún secreto, que esto lo llevamos haciendo muchos años. Y mi padre murió no hace mucho y también se le sedó para que no estuviera tan agobiado por el ahogo que él tenía. Es decir, es que esto no tiene nada que ver con lo que ahora nos quieren proponer, esa famosa ley de muerte digna. No tiene nada que ver. Ese trabajo ya lo hacemos los médicos y lo hemos hecho durante mucho tiempo, y eso es algo perfectamente humano, ¿no? Ayudar a bien morir a una persona. Cuando hablan, vamos a entender las cosas, cuando hablan de la ley de muerte digna, por ejemplo a nivel andaluz, cuando acabaron la ley, dijeron los políticos que habían colaborado que estaba hecha en homenaje a una enferma, no sé si tú te acuerdas, que murió en un hospital de Granada, que tenía una enfermedad degenerativa con un respirador, y la enferma decidió que quería morir y desconectarse del respirador. Entonces fue un revuelo porque los médicos no querían desconectar el respirador, hubo que cambiarla del hospital. Para la ley de muerte digna andaluza, cuando acabaron, dijeron que esta ley estaba hecha en memoria y de esa enferma. Es decir, una persona está bien, a priori, con lo que tiene, su sonda nasogástrica, su respirador, no es el día final de su vida. Ella decide, sin embargo, que va a ser el día final. Y le quitamos el respirador y muere.
yo creo que los tiros quieren empezar a ir por ahí. Al mismo tiempo de aquella enferma fue aquella otra chica italiana que estaba en estado vegetativo y se le retiró la sonda nasogástrica. Es decir, una enferma que no ha llegado al final, pero que al quitarle la alimentación hacemos que llegue al final. Eso no tiene nada que ver con esa asistencia final humanitaria al enfermo. Y a mí me da que cuando se quiere empezar a hablar de muerte digna, realmente se quiere empezar a caminar en este sentido. ¿Todo esto te provoca miedo? Hombre, pues claro, está clarísimo. Es decir, un enfermo de ELA como soy yo, actualmente pues, siente amenazada su vida. Eso es así de claro. ¿Por qué? Bueno, lo primero es porque tú sabes que la mía es una de las 3.500 o más de 3.500 enfermedades raras que existen. Todo el afán de las administraciones en estas enfermedades está siendo intentar encontrar marcadores genéticos de la enfermedad. ¿Para qué? Pues como le pasa al síndrome de Down. Si yo soy capaz de diagnosticarlo en el seno de la madre, pues bueno, pues se aborta y se quita la enfermedad. Esto que parecía ciencia ficción hace un tiempo, no hace muchos meses, en un hospital de Barcelona, una mujer conseguía que su hijo naciera libre de distrofia. La noticia era estupenda. La mujer enferma, el hijo sale sano. Yo encantado. Pero la noticia había que leerla entera. Y la noticia era que se habían fecundado in vitro 4 embriones. Y 2 de ellos estaban mal. Vamos, estaban mal, estaban enfermos. Entonces, ¿qué decidieron? Pues aniquilar a los 2 embriones y se implantaron solo los sanos. Eso es lo que hay realmente. Lo que pasa es que yo me veo siendo un embrión enfermo. Dicen que es para que no suframos los enfermos. Bien, para que no sufra nuestra familia. Muy bien, yo se lo agradezco a todos. Pero yo, que podría ser uno de esos, eliminable en un futuro, yo le miraría fijamente a quien me dijera eso y le diría: yo quiero vivir. Yo no quiero que me aniquilen. Gracias por pensar en mí. Gracias por querer aliviarme el sufrimiento. Pero mi vida de enfermo merece la pena ser vivida. Y, bueno, lo veo en esa etapa inicial de la vida, con la selección. Y luego también en las partes finales, bueno, para anunciar a nivel nacional la ley de muerte digna, según vi en un reportaje en internet hace poco, de los 5 testimonios de enfermos terminales, 3 eran de ELA. Con lo cual, cuando la barba de tu vecino vea, pues lo que dice el refrán, ¿no? Bueno, y yo estoy cansado de que siempre se asocie mi enfermedad a morir. Todo lo contrario, yo conozco a muchísimos enfermos de ELA y nosotros lo que queremos es ayuda para vivir. Ya cuando uno tenga que morirse, pues se morirá. Pero ahora, si de verdad quieren ayudarme, lo que me tienen que ayudar es a vivir, a que tenga mejores medios, a que esté asistido en el hospital por un equipo multidisciplinario, a que se investigue en terapia avanzada. Eso es lo que tiene que hacer la sociedad, no preocuparse tanto de mi morir. Bueno, Jesús, ¿querías añadir algo más? Bueno, respecto a la muerte de los que actualmente parece que ya nos convenimos, los que somos enfermos, yo quería compartir una experiencia de cuando hace poco fue el Día del Enfermo y bajé a una asociación de aquí de Jaén donde había pues multitud de enfermos con discapacidad, tanto física como psíquica. Entré en el salón de actos y bueno, me vi rodeada pues de personas en principio candidatas a ser eliminadas, sinceramente. ¿Para qué voy a decir otra cosa en un futuro, no? Es decir, personas que no hablaban, personas que hacían gestos raros, personas deficientes, niños con parálisis cerebral. A priori somos carne de cañón, ¿no? Porque todos ellos, por ahorrarnos el sufrimiento y ahorrar el sufrimiento a nuestra familia, lo que creen es que lo que hay que hacer es terminarnos. Y lo que quería compartir es que tuve una experiencia de vida impresionante. Es decir, cómo todas las personas que había allí, pues se daban besos, se daban achuchones, disfrutaban unos con otros, los padres, los cuidadores, los niños, los enfermos. Era un baño de cariño
por todos sitios. Y aunque es cierto que cuidar a un enfermo cuesta trabajo, sin embargo, el estar al lado de un enfermo puede despertar determinadas cualidades, sentimientos, que si no lo estuviera atendiendo, a lo mejor nunca saldrían. Yo lo que allí descubrí es que ojalá nunca se nos extermine a los enfermos, porque sinceramente creo que esa cantidad de cariño y de amor que nosotros somos capaces de dar, los que son sanos, los que andan, muchas veces no son capaces de hacerlo. Bueno, pues gracias Jesús y Mari Carmen por vuestra acogida y por esta pequeña entrevista. Muchas gracias.